Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Otro fin de semana junto a la doctora Mónica Yaya para comentar las noticias de la semana. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy contenta, Rosita, de verte y de dirigirnos a nuestros seguidores. Muchas gracias por considerar nuestras opiniones. Al contrario, Mónica, la semana pasada te extrañamos, no estuviste en el pico a pico, así que felices de poder contar contigo nuevamente esta semana. Una semana cargada, la verdad, aunque las noticias son como que la prolongación una de la otra, pero igualmente cargada. Ayer fue el último día de la legislatura, una legislatura que ha estado marcada por los cambios sucesivos que hemos tenido de ministros, por interpelaciones, por censuras, por discusiones de mociones de vacancia, acusaciones constitucionales, denuncias constitucionales, una legislatura intensa. El último día de Mari Carmen Alba, que por cierto no tuvo corte al finalizar la primera legislatura, terminó y empalmó inmediatamente con la siguiente, así que ha sido de los tiempos más agitados por lo intenso de la actividad que ha tenido la política. No sé cuál es tu opinión, tu balance con respecto a este año legislativo presidido por Mari Carmen Alba. Creo que lamentablemente el Congreso ha tenido que ocupar mucho de su tiempo en tocar temas de corrupción del Poder Ejecutivo que no han permitido abordar aspectos que son estructuralmente importantes para nuestra nación, para nuestro país. El último escándalo que han tenido que tocar es el de el reglaje a Samir Villaverde, que si bien es un delincuente y por eso tiene la calidad de colaborador eficaz, tiene también derechos humanos y lamentablemente se evidenció no solamente en los videos del supuesto reglaje o del reglaje, porque no por nada escaparon los miembros de la Policía Nacional del Perú, incluso contra el tráfico, sino sobre todo se advierte la vocación del gobierno de vulnerar los derechos fundamentales en las expresiones del propio ministro Mariano González. Cuando el señor Mariano González dice que en realidad se trataba de un error no del Ministerio del Interior, sino del Poder Judicial, que no comunicó oportunamente la liberación del señor Samir Villaverde, es algo que nadie lo cree. Y cuando dice que en realidad ellos estaban haciendo un trabajo preventivo para evitar que se fugue el señor Samir Villaverde, eso es una burla, ¿no? Porque si así fuera, nos preguntamos válidamente por qué esa labor preventiva no se desarrolló con Bruno Pacheco, con el sobrino de Pedro Castillo, con el ministro Juan Silva, porque esa labor de prevención se dio con alguien que está en calidad de colaborador eficaz y a quien no le convendría fugarse. En consecuencia, estamos ante una situación en la que el ministro Mariano González ha brindado una justificación entre comillas, que en realidad es una respuesta arbitraria, que no está fundada en derecho, que es burlona de la inteligencia de los peruanos y que sobre todo significa su asentimiento sobre la vulneración de los derechos fundamentales. No solamente hablemos de Samir Villaverde, sino que en estos momentos creo que se encuentra ya no en peligro, sino es clara la vocación del gobierno de vulnerar derechos fundamentales de aquellos cuya opinión, cuya información pudiera ser perjudicial para Pedro Castillo, fundamentalmente. Bueno, es verdad, Mónica, lo que tú dices, y efectivamente todo es muy extraño. A mí me parece, por ejemplo, si él tenía vigente una requisitoria para ubicación, captura y demás, ¿cómo es que salió de Ancon 1?
porque ha salido de Ancón 1 con resguardo policial. La base de datos que tiene la Policía Nacional en Ancón es diferente a la que tienen en la comisaría de La Molina, no sé, la verdad es que hay una serie de hechos que definitivamente desencajan con la realidad, así que esperemos que en los siguientes días no nos traigan sorpresas ninguna, tampoco la fuga de Samir Villaverde, como tú dices, podría ser poco lógico que él escape, sin embargo, con la experiencia que ya han tenido con el sobrino, con Pacheco, con Silva, esperemos que nadie más se dé a la fuga. Tuvimos también la presencia en el Congreso antes de ayer de la primera dama de la Nación, la señora Lilia Paredes, que fue a la comisión para repetir 21 veces el consejo de su abogado. La verdad es que poco favor le hace esa actitud a la democracia, como poco favor también se hace la Comisión de Fiscalización al permitir este tipo de actos dentro de la comisión, porque al final la señora Paredes asistía como testigo, no como investigada, no como involucrada, sino alguien llamada para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Y ella como testigo puede dejar de contestar, acogerse a su derecho constitucional al silencio en aquellos hechos que la pueden involucrar. Sin embargo, no ha contestado absolutamente nada. Así que digamos que seguimos como que en la nebulosa en estas investigaciones que esperamos que en los siguientes días puedan aterrizar en algo concreto, en algo que efectivamente nos muestre un trabajo que esté orientado no solamente a descubrir, sino también a mostrar el descubrimiento de la verdad. Rosa, pero ¿qué podría haber hecho la Comisión de Fiscalización en la situación en la que puso a los congresistas la esposa de Pedro Castillo? Si ella no quería contestar, creo que hubiera sido malinterpretado a propósito o conducida a la opinión pública para malinterpretar cualquier acción que la Comisión de Fiscalización pueda querer adoptar por la negativa de la esposa de Pedro Castillo a decir la verdad. Yo creo que en realidad ahí la Comisión de Fiscalización se ha mantenido de todos modos prudente para evitar caer en el juego del abogado Benji Espinosa, que está tratando de argumentar persecución, presión, coerción sobre lo que deba manifestar su asesorada, su clienta, como él dice, ¿no? Él dice que es su clienta, ¿no? Bueno, es su cliente. Si fuera una mercancía, ¿no? A mí no me gusta la palabra clientes entre abogados, pero él la llama cliente. Entonces, pienso que la Comisión de Fiscalización hubiera caído en su juego si es que hubiera adoptado alguna medida adicional ante la negativa de la señora Lilia Paredes. Lo que pasa, Mónica, es que estas conductas tienden a ser imitadas. Entonces, en una investigación de carácter político que busca responsabilidades políticas, pero que por sobre todo busca que aquel asunto de interés público pueda ser aclarado para ser mostrado a la población, el procedimiento de investigación parlamentaria te permite herramientas para reconvenir a tu invitado, para invitar a tu invitado, perdón por lo que puede parecer redundante, a colaborar, porque como te repito, hemos confundido y hemos finalmente mezclado como uno solo el proceso en sede judicial con el proceso en sede parlamentaria. Las investigaciones son diferentes, tienen métodos diferentes y tienen objetivos diferentes. En ese sentido, no se puede equiparar ni en el trato, ni en las formas, y tampoco en los instrumentos que se usan en sede judicial. Y eso creo que es algo que de todas maneras debería hacerse conocer más para que la población entienda y no caigamos en el juego de la victimización o de quien instrumentaliza al Congreso para faltarle el respeto, porque a través de faltarle el respeto al Congreso le falta el respeto a todos los peruanos. En fin, son temas ya de métodos, ¿no? Y de formas de cómo conducir la investigación, y sí creo que podrían haberla reconvenido encontrando las frases adecuadas, explicando, aprovechando también para explicar en qué consiste la investigación en sede parlamentaria.
Yo creo que hubiera sido mucho más efectivo ejercer ese tipo de llamados a la razón en el caso de una de las protagonistas directas, en este caso, que es la hermana, ¿no? Jennifer Paredes, que es la que se ha hecho llamar como hija del presidente de la República, sin que éste lo niegue, para ofrecer, para negociar en realidad obras en el interior del país. Sobre ella creo que hubiera sido mucho más efectivo un llamado, una especie el ejercicio de alguna medida para que el Congreso obtenga la verdad que está buscando. Sí, pero aparentemente, no es que aparentemente, ¿no? Ella ha ofrecido un domicilio, por desgracia, la legislatura ya terminó, así que en ese punto específico supongo que ella la llamará a la siguiente comisión de fiscalización. De hecho, a la señora Paredes ni siquiera ofreció la declaración que había dado ante el Ministerio Público, dijo pídanla. ¿No? Pídanla, yo ya declaré, pídanla, cuando podía ella realmente haber ofrecido. Mónica, un tema al final, como te digo, de técnicas, de formas y de no confundir el procedimiento parlamentario, el procedimiento de investigación parlamentaria con el de investigación en sede fiscal. En fin, otro tema que ha movido la agenda política y de medios de esta semana ha sido la aprobación de la ley que restituye la autonomía universitaria, una ley que ya había aprobado el Congreso, que el Ejecutivo observó, que regresó al Congreso y el Congreso ha insistido, pero que en el camino de su insistencia pues ha levantado mucha opinión en contra en el sentido de denominarla contrarreforma y de cuestionar que por los ajustes que está haciendo esta ley, que va a facilitar que no sea el Poder Ejecutivo el que tenga el control sobre la universidad, porque la universidad, y estos son principios incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disponen que las universidades deban tener autonomía. Está en la Declaración de Principios de diciembre del 2021. Y además es así, el espíritu mismo de la universidad consagra la autonomía para que en libertad se genere conocimiento que puede estar orientado a resolver los problemas de la sociedad. Resulta que en el Perú, desde el año 2014, la universidad peruana, toda la universidad peruana estaba sometida a la rectoría del Ministerio de Educación. Y eso realmente es inaceptable cuando lo que se busca es la mayor libertad para poder pensar. Entonces se ha reconstituido no solamente el comité directivo, el consejo directivo de la SUNEDU, sino que también se le ha liberado del yugo de dependencia del poder político de turno. Y eso aparentemente a algún sector, sobre todo aquel que ha manejado la SUNEDU en los últimos años, no le ha parecido adecuado, pero la ley ya está en marcha y creo que es una tremenda oportunidad para que se pueda demostrar que la autonomía en libertad real puede generar conocimiento orientado a resolver los problemas de la sociedad. Ya veremos qué es lo que pasa, la ley ya está aprobada, se implementará seguramente en los siguientes días. Claro, mira, la importancia de la libertad en la investigación y sobre todo en el desarrollo de una carrera universitaria, yo creo que se aprecia mucho mejor en facultades o en carreras como las ciencias de la historia, ¿no? En materia de humanidades, en materia de historia, en ciencias políticas, la investigación libre, en qué universidad realmente se enseña con plena libertad, por ejemplo, los logros del gobierno del señor Alberto Fujimori, contra quien yo he tenido y tengo todavía serias críticas, dudas, ¿no? Cuestionamientos que tienen que ver con la vigencia de algunos
derechos fundamentales, con el cierre del Congreso que ejecutó, que dispuso, ¿no? Pero en términos económicos, ¿quién hace un verdadero análisis sobre los logros del gobierno fujimorista? ¿Quién hace un verdadero análisis científico sobre los logros del gobierno aprista? Ojalá, ¿no? Ojalá los logros del gobierno aprista, el crecimiento económico, la disminución de la pobreza, la trascendencia social de las grandes obras del segundo gobierno aprista se investigaran con libertad en las facultades de las ciencias humanísticas del país, y ojalá esa libertad se extendiera también de alguna manera en la difusión de conocimientos históricos en los colegios, ¿no? Porque yo no sé si tú has podido ver... El terrorismo. Por supuesto, ¿no? Ya los colegios tienen secuestrado el conocimiento, la información histórica respecto a algunos periodos gubernamentales, y yo creo que la universidad debería ser un lugar de amplia libertad, y por supuesto que yo estoy de acuerdo con esta disposición que restituye la autonomía universitaria en materia de investigación, y yo creo que tú también, como catedrática, me parece que creo que es un motivo de celebración para ti. Definitivamente, Mónica, no hay nada como la libertad, porque la hegemonía del pensamiento, el pensamiento único y la corrección con respecto a mi posición que prevalece por sobre todas las demás posiciones es demasiado dañina para la creación de conocimiento. Demasiado dañina. O sea, Claro. el imponer tu verdad, imponer tu moral, imponer tu pensamiento y hacer de eso una doctrina única, de la cual no te puedes salir a menos que te conviertas en un delincuente, es algo que ha dominado los últimos tiempos en las universidades, y eso tiene que acabar. Nada como la libertad, para que en esa libertad en la que todos expresan lo que sienten y se apegan a los hechos, y las visiones del mismo hecho son las que se contraponen, digamos que nos va a producir mejor análisis de la realidad, y seguramente no solamente para las ciencias sociales, para las ciencias políticas, para la economía misma, sino también para todo en general, nada como la libertad, como dejar volar las emociones, los pensamientos, para que el conocimiento realmente se produzca. Así que esperemos que Claro. esto sea un hecho positivo, y que acabemos pues con esta dictadura que en nombre de la libertad y el respeto a la verdad y a los derechos fundamentales han atropellado más bien los mismos. Así que ha sido, Claro. Mónica, también esta una noticia que vale la pena comentar. Y la última, pues hablaremos un poquito sobre la bicameralidad que se intentó discutir, pero que parece que queda ya para la siguiente legislatura. Sí, desde mi punto de vista es lamentable, y creo que esto tiene que ver mucho con la difusión de algunas ideas equivocadas por parte de algunos comunicadores, ¿no? Escuché a Nicolás Lucar, por ejemplo, decir que por qué en estos momentos se está discutiendo la bicameralidad cuando hay problemas mucho más importantes. Un momentito, hay ahí una situación que se está confundiendo. Hay situaciones de urgente resolución, como por ejemplo la investigación de los actos de corrupción de Pedro Castillo, la investigación de los actos de corrupción de la cuñada de Pedro Castillo. Son urgentes, pero hay que también saber distinguir, saber diferenciar entre lo importante y lo urgente, y darle su espacio a cada cosa. Y es importantísimo resolver algunos problemas estructurales que tiene nuestro sistema político, y que merman, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, la capacidad de reflexión de nuestras instituciones políticas. Y yo creo que la restitución de un órgano reflexivo como el del Senado sería de mucho bien para nuestro país. En primer lugar, tendríamos un órgano parlamentario con una visión nacional, distinta, y que de alguna manera signifique un contrapeso respecto de
estos espacios congresales que tenemos en los que los congresistas se convierten prácticamente en gobernadores en sus regiones, en dueños, en orientadores de las obras públicas en sus regiones, y lógicamente dan lugar, situaciones que dan lugar a actos de corrupción como producto de este adueñamiento de las obras públicas por parte de los congresistas respecto de sus regiones. Yo creo que la existencia, el funcionamiento de un Senado con representantes elegidos a nivel nacional haría muchísimo bien para el ejercicio de la reflexión en un organismo, en una institución democrática tan importante como el Congreso de la República, y me parece que mal se hace cuando se sigue el juego a los comunicadores que venden la idea de que no es el momento de discutir la existencia de la bicameralidad. ¿Y cuándo es el momento? Si no es a tiempo, si no es oportunamente, ¿por qué siempre estamos resolviendo problemas coyunturales, los escándalos del país? ¿Por qué no empezamos desde antes a mejorar la estructura de nuestro sistema democrático? Yo de acuerdo totalmente, Mónica, contigo y con tu análisis lo suscribo. Sin embargo, sí creo que una reforma estructural no debe ir sola, porque si los partidos políticos continúan en la crisis en la que están en este momento, con una legislación asfixiante que no permite la real participación política, si continúas criminalizando la actividad política, si continúas con un sistema electoral que ha demostrado estar realmente muy por debajo de la expectativa de lo que se necesita para que se respete la voluntad popular, entonces, por más que reestructures el Parlamento, muy poco se va a avanzar si es que se mantiene la crisis política, la crisis de partidos políticos y la crisis de los sistemas electorales. Así que yo más bien apuntaría a que si esta reforma es, digamos, temprana, porque es el primer año legislativo, si lo vamos a tomar como importante y como normal, y es el primer año legislativo, también debería estar acompañada de una discusión que acompañe esta reforma, porque de lo contrario, si vamos a seguir con los mismos partidos, las mismas formas de elegir, las mismas formas de participar y las mismas formas de decidir y discernir el resultado electoral, entonces muy poco favor se va a hacer, o el favor puede terminar siendo, o el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad. Así que, siendo esta reforma importante, no debería ser la única, sino que debería venir necesariamente acompañada de otras que nos garanticen una mejor representación, tanto en diputados como en senadores, y que la gente sienta que realmente ha transferido su poder para al mismo tiempo su voz ser transmitida y ser ese equilibrio que necesita un poder ejecutivo como el que tenemos ahora o como los que hemos tenido también en otros momentos. Claro que sí. A veces la gente dice, uy, esos políticos de antes, esos políticos que eran decentes, ¿no? Claro, siempre, todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo creo que tiene que ver mucho con las instituciones, estoy de acuerdo contigo, los partidos políticos. Es necesaria la renovación en los partidos políticos, ¿no? Y yo sigo creyendo en los antiguos partidos tradicionales, como por ejemplo el Partido Aprista. Yo sigo creyendo, porque los nuevos partidos tradicionales que solamente cambian de nombre cada 5 años, y ahora ya ni siquiera cada 5 años, sino cada año. ¿Cómo se llama ahora el partido del señor Bermejo, que era de Perú Libre? No sé qué nombre le ha puesto ahora. Pero esos son los nuevos partidos tradicionales, porque son los únicos a los que... Bueno, el señor Bermejo está, claro, Bermejo está son los únicos intentando formar un partido. Deja ganar las elecciones, ¿no? Exactamente, Mónica, por eso, si no hay reforma electoral, si no hay reforma de partidos, si no hay reforma política, por más que tú restituyas la bicameralidad, que es necesaria, importante, muy poco favor se va a hacer. Si los partidos van a seguir siendo los mismos, si van a seguir escogiendo los candidatos de la forma en la cual los escogen, y la oferta finalmente va a ser como la que tenemos ahora, no sé cuál sería el avance. De tal manera que para el primer año podría estar muy bien.
Claro. Ya quedó, o sea, ya quedó definitivamente para el segundo año y espero que junto con esto también impulsen las otras reformas, siendo Claro. que esta, por estar avanzada, debería aprobarse. Claro, yo Así que, sigo valorando el desempeño de algunos partidos tradicionales en las actuales circunstancias, ¿no? Mira, por ejemplo, son los que llaman, los nuevos partidos tradicionales llaman a los antiguos, a los anteriores, les llaman partidos tradicionales, pero esos partidos tradicionales anteriores son los que han salido a defender la democracia, por ejemplo, en las últimas marchas, ¿no? Yo no he visto a nadie del Partido Morado que haya salido a pedir la renuncia de Pedro Castillo ante los evidentes actos de corrupción, ¿verdad? No han sido los nuevos partidos políticos los que han salido, por ejemplo, a defender a los pobladores que están siendo afectados por las consultoras chinas que los han estafado. No son los partidos políticos que se llaman los nuevos, los novedosos, los que van, los de no más pobres en un país rico, los que han salido a defender a los pescadores ante el delito de contaminación de Repsol. Creo que quienes han hecho ese tipo de defensas, los que han participado en las marchas, en las verdaderas marchas anticorrupción, han sido los partidos a quienes los que hoy gobiernan llaman los partidos tradicionales, ¿no? Y hablando de las marchas, qué mal me parece que de alguna manera se haya seguido el juego a algunos comunicadores que dijeron, yo no voy a marchar porque ahí van a marchar los apristas. Y ahora no hay ninguna marcha, Rosita. ¿Te has dado cuenta? Que desde que un comunicador dijo eso, ya nadie sale a marchar. Nadie puede discriminar de esa manera. O sea, no es posible. No, y es que pero ¿sabes qué? Pero lo que pasa es que no se hace daño a los discriminados, porque nosotros seguimos en las marchas, en las protestas. A quien se hace daño es al Perú, porque a partir de eso, no solamente, gente mira, no solamente lo que pasa, y a eso me refería cuando decía que no podemos seguir con la misma forma de tratarnos, de tratar a los políticos incluso, porque aleja a la gente que quiere hacer política, aleja a los jóvenes del ejercicio político, eso de que los de siempre, que los viejos, en fin, hace un daño terrible, porque la democracia se expresa a través de los partidos políticos, y cuando se destruyen los partidos políticos se está hiriendo de muerte a la democracia misma. Así que esa reforma, Mónica, que atraiga, que llame, que permita, que abra los brazos a la participación política, yo creo que es mucho más urgente incluso que el debate sobre la bicameralidad. Así que no quiero desmerecer para nada, pero creo que si no hay una reforma verdadera de nuestra forma de hacer política, las demás reformas están condenadas a fracasar también. Mónica, se nos agotó el tiempo, ha sido una conversación interesante, creo que más tranquila debe ser porque estamos ya en el mes de la patria, debe ser porque ya el medio año nos alcanzó, y debemos también recuperar la calma necesaria para afrontar lo que se viene. Primer año de gobierno prácticamente cumplido, es hora de hacer un balance. La siguiente semana seguramente trabajaremos el programa especial de Fiestas Patrias para el Pico a Pico y haremos un análisis del año legislativo y del año ejecutivo. Gracias, Mónica, como siempre, por tu participación. Gracias a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja y a BH TV que nos permiten este espacio para poder conversar con todos nuestros amigos. Gracias a todos. Un abrazo, Rosa, y un abrazo para todos. Adiós.